Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a La Quinta Esquina una semana más, después de ese parón que hicimos por la Semana Santa, semana que nos tomamos también nosotros de vacaciones. Como les digo, este programa, La Quinta Esquina, que realizamos entre la prensa, la radio y la televisión, y que por supuesto siempre cuenta con un invitado para hablar de la actualidad de Valladolid. En este caso nos acompaña el coordinador regional de la Alianza UPA-COAG en Castilla y León, Aurelio González. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Pues muchas gracias. Vamos a hablar enseguida de muchos asuntos interesantes sobre el sector agrícola en nuestra comunidad y también en Valladolid, por supuesto. Y como les decía, un programa que realizamos, La Quinta Esquina, entre la prensa, la radio y la televisión. Hoy disculpamos a nuestros compañeros del Mundo Diario de Valladolid que no pueden acompañarnos en esta mesa de debate, pero sí contamos, por supuesto, con representación de Radio Castilla y León. En este caso está con nosotros el director de Informativos y Programas, Luis Huerga. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Bienvenido. Y como decía, vamos a comenzar, y si os parece, a lo mejor por lo más actual, y son esos presupuestos generales del Estado que se han planteado, se han puesto encima de la mesa por parte del equipo de gobierno de Mariano Rajoy, y la agricultura pues vuelve a estar en ese foco también de debate. Yo no sé, Aurelio González, ¿qué le ha parecido lo que le toca a la agricultura en este caso? Pues la verdad es que tenemos que decir que desgraciadamente el gobierno nacional parece que se vuelve a olvidar otra vez del campo y del medio rural, ya no solo de la agricultura y la ganadería, ¿no? Nosotros hemos visto desde hace varios años que, por ejemplo, había un tema importantísimo para el mundo agrícola, que es la lucha contra el cambio climático. Ahí ha habido unas partidas estos años atrás. El año pasado bajaron un 47%. Y este año vuelven a bajar otro 21%, o sea, se quedan prácticamente en nada. Entonces, si el Gobierno nacional no le da prioridad a la lucha por el cambio climático, que nos afecta ya tanto a los agricultores y los ganaderos, pues entonces tenemos un problema serio. Tampoco le da prioridad al tema de los regadíos. Venimos de una sequía, aquí en Castilla y León, una sequía extrema, como sufrimos el año pasado, y bueno, pues el futuro de la agricultura, de la ganadería, del medio rural, de muchas poblaciones pasa por esa modernización de regadíos, de los que ya hay, por hacer incluso nuevos regadíos aprovechando las nuevas tecnologías de riego que ahorran muchos costes de agua, y bueno, pues eso lo vemos que se queda también en agua de borrajas. Y desde luego, bueno, pues lo que tenemos que decir es que lamentamos que el problema de la despoblación rural, que está en boca de muchos políticos, pues solo se quede en eso, a decirlo, a denunciarlo, pero luego no se ponga dinero en presupuestos para luchar contra esa despoblación. Claro, porque sí que llama la atención con respecto al tema de la sequía, sobre todo. Venimos de un año y pico en el que esto ha estado en boca de todos, ha habido que establecer medidas urgentes, sobre todo de reorganización de los recursos, se está planteando sobre la mesa futuras medidas para que esto no nos vuelva a ocurrir, y sí que llama la atención que en medio de esa, digamos, polémica o en medio de todo ese debate, a la vista de estos presupuestos no haya partidas concretas para estas cuestiones y se fíe todo a ese Real Decreto sobre la sequía, que yo no sé si consideran que puede ser bueno, pues de alguna forma pues la manera de poder corregir esta situación. No, porque yo creo que el primer trabajo que hay que hacer para combatir la sequía es apostar decididamente por los seguros y favorecer la implantación más todavía de los seguros agrarios, ¿no? Y para eso lo que se necesita es presupuesto y ayudar. Y lo que se hace es precisamente bajar los presupuestos de ayuda a los seguros, con lo cual para la campaña que viene, no esta que ya se están contratando, ya se han contratado, pero para la que viene pues van a ser más caros otra vez los seguros, porque se ha bajado la ayuda presupuestaria. Ese decreto famoso de la sequía no deja de ser un decreto donde anuncia unas medidas, pero luego hay que llevarlas a la práctica, luego hay que desarrollarlas y hay que poner presupuestos. Si no hay presupuestos, pues no se llevan a cabo. Y mucho nos tememos que las únicas medidas que se recojan en ese, bueno, las ya conocidas, en ese decreto especial de la sequía, es el tema de la bonificación de intereses y de costes de los avales de SAECA por parte del Ministerio, porque ni siquiera pagaba el Ministerio los intereses de los préstamos, solamente bonificaba el coste del aval de SAECA, ¿no? y ponía la financiación para que SAECA se pusiese en marcha a financiar el coste de los avales, nada más. Y bueno, pues eso, nosotros desde luego lo que vemos que falta voluntad
política de verdad en apostar y presupuestos es por cuando el año pasado, con el problema que hubo, cuando la primera declaración de la ministra de Agricultura fue decirnos a los agricultores y los ganaderos que para combatir la sequía ahí teníamos la PAC, pues ya fue dejarnos a cuadros, ¿no? Entonces, eso para nosotros denota que no conocen muy bien la realidad del sector, no saben detrás de lo que andan y que la PAC tiene otras funciones, es otra cuestión. Y que desde luego, bueno, pues demuestra la falta de voluntad política para de verdad presupuestar algo que sea necesario. Y también el otro asunto que lo mencionaba usted, el tema de la despoblación, de la misma forma que respecto a la sequía parece como que el gobierno lo fía todo al Real Decreto del agua, con respecto a la despoblación, bueno, nos decían que sí que hay un proyecto sobre la mesa, que es el hecho de que la banda ancha de internet llegue a todas las zonas rurales, pero entiendo que eso no es suficiente para poder fijar población en el medio rural, y a mayores de eso, en esta legislatura a nivel de la Junta de Castilla y León estaba el compromiso de incorporar a 5.000 jóvenes al campo como una medida precisamente para eso, que yo hasta donde sé va expirando esa legislatura y creo que estamos bastante lejos de llegar a esa cifra de 5.000. Bueno, pues las dos cuestiones, ¿no? Es importantísimo, nosotros de ayer precisamente como Alianza Upacoag hemos mandado un comunicado de prensa precisamente con el tema de la banda ancha, reclamándola, porque vemos primero que es necesario como un primer paso, como algo básico para que empezar a luchar contra la despoblación, o por lo menos que la gente que vivimos en los pueblos nos podamos quedar, ¿no? Y es tener las mismas condiciones de internet que los demás, porque si podemos tener una aventura comercial y queremos dar a conocer nuestros productos, algo de nuestro pueblo, de nuestra producción, pues necesitamos internet como los demás. Y en algunos casos en los pueblos internet es que no va ni a pedales, ¿no? Y luego el contrasentido es que la administración además cada vez está exigiendo más trámites a través de internet, ¿no? Y resulta que en algunos pueblos pues que no funciona internet, que no hay internet, antes cogía un paisano el autobús para ir a la ciudad, o bien cogía el coche, si tenía el coche, para ir a la ciudad a hacer el trámite, por ejemplo a ir a Hacienda, a ir a la Seguridad Social, a cualquier trámite, y ahora te encuentras con que tiene que ir 2 veces. Una, a pedir cita, porque hay que hacerla por internet, y en tu pueblo si no lo tienes, tienes que ir a algún sitio a hacerla, y luego otro día para hacer el trámite. Con lo cual, bueno, pues es un contrasentido, ¿no? Cuanto más electrónica es la administración, más problemas tenemos en algunos pueblos. Por eso hemos pedido ese desarrollo. Creemos que la administración se tiene que implicar y decir, esto es una cuestión que si no le interesa a las compañías operadoras, porque no hay población suficiente en medio rural para hacerlo rentable, esas inversiones que hace falta tener banda ancha, pues tiene que ser la administración la que financie el resto del coste. Lo que no puedan asumir las compañías, que lo asuma la administración, porque tiene que ser un servicio social ya, tener internet, ¿no? Y después, en cuanto al resto, los jóvenes, el principal problema del campo es la falta de relevo generacional, ¿no? Los jóvenes que se incorporan. Las intenciones de incorporar 5.000 jóvenes en una legislatura por parte del gobierno de Juan Vicente Herrera, yo creo que se ha venido sucediendo. Cada vez que toma posesión del cargo lo prometía. Y luego pues vemos como algunos años rozaba, otros años ha quedado por ahí, este año a lo mejor no se llega, pero luego el problema de esas incorporaciones habría mucho que ver, ¿no? Y habría mucho que hablar de si esas incorporaciones son reales, reales son todas, pero digo, si finalizan, si siguen, si continúan los 5 años o solamente son ese 5 años porque luego se va al traste la explotación, que ese es el verdadero problema, ¿no? Para fijar población en el medio rural, para que haya agricultores y ganaderos que se queden en los pueblos y tengan una vida digna, tiene que haber precios dignos de nuestros productos. Si tu explotación no es rentable, durarás 4 o 5 años y se incorpora un joven, pero al 6.º año se marcha. ¿Y cómo se consiguen esos precios más justos y esos precios más dignos en el campo? Bueno, pues esa es la madre del cordero, ¿no? En el campo, yo siempre he dicho que nuestro principal problema de los agricultores y ganaderos es precisamente ese, ¿no? Que cuando vamos a comprar nuestros productos nos ponen los precios. Yo cuando voy a comprar abono, el gasóleo, los herbicidas, me dicen lo que me cuesta. Y cuando voy a vender mi cereal o mi colza, o la remolacha, también me dicen lo que me pagan por ella. No puedo poner el precio mío. Pues esa es la desgracia del campo. Pero ante eso, ¿cómo se puede luchar? Pues fomentando sobre todo el tema de las cooperativas importantes, que tengan una gerencia pues responsable, social, y que, bueno, pues
hagan unas comercializaciones mirando para los socios, buscando ese beneficio para los socios. Yo creo que es la única posibilidad que tenemos, ¿no?, de conseguir mejorar nuestros precios, porque hoy, por desgracia, la mayor parte de los precios pues ya vienen condicionados de los mercados internacionales. La globalización, la famosa globalización, es la que ha hecho que veamos aquí como un año que no hay cosecha, pues los precios sigan bajando, ¿no? Eso es consecuencia de la globalización y que los precios pues se fijen en bolsas donde se especula con los mercados. Hablamos de cooperativas ahora precisamente como una herramienta para tratar de corregir los precios, pero sí que no es una fórmula que esté gustando a muchos grupos políticos, especialmente porque consideran que de la mano del fomento de cooperativas podría surgir esa figura que llamábamos de las macrogranjas y que podrían descuadrar quizá un poco ese tejido económico relacionado con la ganadería, en este caso en determinados puntos de Castilla y León. No sé si usted le ve relación y qué opinión tiene sobre este concepto que llamamos macrogranjas que tanto asusta a determinados colectivos. Ahí hay mucho que hablar, porque, mira, lo primero habría que diferenciar. Yo creo que se está utilizando muchas veces mal la palabra macrogranja, porque en el caso del porcino, sobre todo lo que hay en Castilla y León, sobre todo son proyectos de granjas. Granjas que ya no son pequeñas como había antes, que ya no son tan normales, son granjas dimensionadas, porque no queda más remedio, porque los precios que hay de la carne de porcino, de todo, la competitividad famosa que se nos exige, la competitividad, desgraciadamente, pues nos están llevando a que tenemos que bajar mucho los precios de los productos. Bueno, nos los bajan, ya decir, no los bajamos nosotros, nos bajan mucho los precios, tenemos que ir a mucho volumen, y tenemos que dimensionar. Igual que antes una familia vivía con una explotación de 40 hectáreas y ahora necesita 300, pues y una granja de antes de 1000 cerdos ahora necesitas 2000. Pero en porcino no se pueden dar, se puede dar en algún caso de macrogranja, pero yo no conozco ningún proyecto, porque está tasado. Hay un techo máximo de tamaño por explotación, donde no está techado el máximo por explotación, y sí se pueden dar macrogranjas es con otros animales, con vacuno, por ejemplo. Ese es el caso del proyecto de Noviercas, que eso sí se puede llamar una macrogranja. Otra cosa que está pasando en el porcino es lo que tú decías, ¿no?, que haya cooperativas que estén fomentando pues la integración. La integración es un sistema de producción al que nos ha abocado esa competencia feroz, esa política que han hecho sobre todo grandes empresas, no ya las cooperativas. Las cooperativas han tenido que entrar a rebufo de esas empresas de producción cárnica, donde bueno, pues han hecho convenios con ganaderos, con antiguos ganaderos, que han hecho los ceboneros, y ellos llevan toda la producción, todos los gastos, los costes, y el ganadero lo único que hace es poner su trabajo y poner la inversión de la nave, ¿no? Eso se llama integración, y ahí han ido muchas cooperativas de porcino también. Pero eso no quiere decir que sean macrogranjas, ¿no? Entonces hay que diferenciar. Lo que nosotros decimos, desde luego, también es que los proyectos de las granjas estas de porcino que se están, ahora hay algunos casos de movilizaciones de vecinos en contra de esas granjas y tal, bueno, pues lo que hay que hacer es diferenciar si el proyecto viene de una empresa que viene de fuera y se instala con una serie de granjas para hacer su negocio, o si el proyecto viene de un ganadero local, del pueblo de al lado, de la zona, que necesita hacer una ampliación de su granja o una granja más grande porque se lo exigen así las comercializaciones. Hay que diferenciar. Yo, desde luego, nosotros no nos vamos a oponer nunca a que haya una granja de porcino en un pueblo, o dos granjas que desarrollen los propios ganaderos. Creemos que el problema de la contaminación, que se está hablando y se está manipulando mucho los datos, el problema de la contaminación del campo, de las aguas, por el tema de los purines, pues hombre, con una o dos granjas en un término municipal no creo que haya ningún problema. Eso lo estamos teniendo en muchos pueblos desde hace muchos años y no hay problemas. Puede haber problemas donde hay una saturación, y eso es lo que no hay que permitir, la saturación. Cambia la normativa de purines ahora precisamente para el año 2019, y sí que hay algunos colectivos también que bueno, consideran que no es tiempo suficiente como para poder hacer las inversiones necesarias para poder estar listos para poder cumplir con la nueva normativa. Bueno, la normativa de purines es que, mira, ayer en el Consejo Agrario lo hemos vuelto a sacar y se lo hemos dicho a la consejera. Esta ministra nos ha metido en un lío anticipado. Es una normativa que viene por
por las normas de condicionalidad de la PAC. O sea, la condicionalidad de la PAC es unas normas que para poder cobrar la PAC tú tienes que cumplir unas normas medioambientales, etcétera. Pues de cara a futuro se quiere bajar bueno, pues esa contaminación de los nitratos, etcétera, etcétera, y sobre todo el CO2 que se emite a la atmósfera y tal, ¿no? Entonces, han descubierto que una parte de esa contaminación se puede bajar reduciendo el esparcimiento de los purines de forma aérea. Si se hace directamente al terreno, pues ya no se airean, entonces se baja la contaminación. Bien, y nos parece bien, nos parece muy correcto, pero se tiene que buscar sistemas, implementar sistemas que sean válidos. Lo único que hace el decreto de la ministra es anticiparse, porque esa normativa, al parecer, va a ser para la próxima reforma de la PAC a partir del 2020, en Europa la quieren poner en marcha. La ministra se ha anticipado y ha sacado un decreto por el cual se prohíben los sistemas de cañón y de plato, pero no dice cuáles son los válidos. Y está todo el mundo perdido, casas de maquinarias, etcétera, todo el mundo perdido diciendo, y bueno, ¿y qué es lo que vale entonces? Nosotros ya hemos dicho claramente, bueno, aquí en Castilla y León ya se ha hecho una regulación, ya se ha hecho algo, se ha legislado, y lo que sí es cierto es que a partir del 1 de enero del 19, se ha prorrogado un año ahora, a partir del 1 de enero del 19, lo que va a estar prohibido es lanzar con cañón, eso fijo, a distancia con los cañones, que va a ser un problema en algunas zonas pues, de León, en algunas zonas del norte, donde hay que sacar purines en épocas de lluvias, en invierno, y solo se puede lanzar desde el camino, porque no puedes entrar en las fincas, en las tierras, ¿no? Que te hundes. Entonces, pero bueno, en Castilla y León es más relativo el problema. Ese problema lo van a tener más, sobre todo más en la cornisa, en Galicia, tal. Y lo que sí sabemos es que a partir del 1 de enero del 19, el sistema tradicional que se conoce más por aquí, que es el del plato ese, que se echan los purines por arriba, pues ese va a haber un proceso gradual de cambio. Y es lógico que se dé un tiempo de cambios de la maquinaria, porque hay que modificar muchas maquinarias. Y lo que hemos dicho es que primero hay que buscar también ayudas para el cambio de maquinaria, porque si hay que adaptar las cisternas a la nueva normativa va a suponer unos gastos muy importantes. Y en algunos casos a lo mejor en vez de esa cisterna no la puedes adaptar, tienes que comprar una nueva. Entonces va a haber unas inversiones importantes, pero bueno, hay que adaptarlo y eso se está hablando ahora mismo. Yo lo que le recomendaría ahora mismo a cualquier ganadero es que no se precipite, Bueno, el que tiene cañón ya sabe que a partir del 1 de enero eso está prohibido, pero el del plato, bueno, todavía va a haber un periodo de adaptación. Nosotros, además, desde nuestra organización hemos propuesto también que sirva también el sistema del plato invertido. El plato invertido es simplemente la lanza que tienen ahora, el plato que sube para arriba y airea los purines, darle la vuelta, es soltarlo, ponerlo en dirección para abajo y ya manda el purín derecho al suelo. ¿Qué ocurre? Que si de otra manera la aplicación llevas 12 o 14 metros de tratamiento de purines, con esto solo vas a llevar 3. Tienes que dar muchas más pasadas y más deprisa. Pero ya no lo aireas, ya lo echas directamente al suelo. Entonces, bueno, vamos a ver en qué da, pero desde luego la recomendación a los ganaderos es que no se precipite nadie, que ahora mismo se está buscando todavía esos sistemas cuáles van a ser válidos. Otro de los asuntos que preocupa, por ejemplo, en zonas como Valladolid o otros lugares de Castilla y León, es esa plaga de conejos. Hace unos años hablábamos de los topillos, ahora son los conejos los que están horadando absolutamente el campo, y no solamente el campo, sino también esos cunetas, peligran las autovías. Hemos llegado pues, a ver a gente preocupada porque puede haber hundimientos en zonas de carretera, por supuesto, arrasan con los cultivos e incluso se ha llegado a ver que podrían también atacar a frutales o incluso viñas, vides. Sí. Es un problema muy serio y que está costando mucho atajar porque no se puede considerar como plaga desde las administraciones, nos dicen. Bueno, realmente el problema es grave, sí, es serio. El problema de los topillos, el problema de los conejos siempre está ahí latente, ¿no? Y hay unas explosiones demográficas, pero no vienen porque sí, no vienen solas. El problema de los conejos ha sido que se han encontrado con unas estructuras creadas por el hombre que no son naturales, que les han venido de cine para desarrollarse, como son las autovías y las redes de Adif que están valladas. En estas zonas ellos tienen un refugio muy bueno, salen a comer
se vuelven para adentro, están protegidos por las vallas, no se pueden cazar, no se pueden controlar de forma libre, incluso, es más, las aves rapaces tampoco entran en los entornos de las autovías a cazar conejos por el peligro de los coches, además tampoco por las retamas que se plantan para sujeción de terraplenes, etcétera, etcétera, con lo cual tienen un hábitat, le hemos creado los hombres un hábitat, pues ilusionante para los conejos. Les favorece todo. Y así se han desarrollado, ¿no? Y hoy nosotros el otro día, desde nuestra organización venimos preocupándonos con este tema desde hace tiempo. Tuvimos una reunión particular con ADIF ya hace meses. Ahora hemos conseguido que se cree una mesa regional con el consejero de Medio Ambiente a la cabeza, donde estén los de ADIF, donde estén los de Fomento Nacional de Carreteras, para ver qué medidas se pueden tomar, cómo se puede controlar. Estamos exigiendo ahí que hay que hacer en algunas zonas donde están las zonas cero de influencia de los conejos, que se actúe de una forma rápida y contundente, porque hay que hacer el control. Si no se puede declarar como plaga, pues que no se declare, pero que se actúe. O sea, a mí me da igual cómo lo quieran llamar, pero desde luego que se actúe. Una declaración de plaga desde nuestro punto de vista supone, pues a lo mejor más facilidad para permisos, ¿no? Pero hoy es cierto que hay una normativa muy abierta para los cotos de caza para que puedan actuar. Y hay ya muchos municipios, y lo puede solicitar todo el mundo que quiera, para incorporarse a la ley de caza, como poder cazar los conejos incluso en temporada fuera de caza y sin tener que dar explicaciones a la Junta de Castilla y León, no sé si que lo puedan gestionar directamente los cotos. El problema es en esas estructuras, ¿no? Que ahí no es terreno de los cotos, es terreno del Estado y de ADIF o de carreteras. Ahí lo que se exige es tratamientos, controles y que se hagan unas labores de mantenimiento que tapen esas uras, porque los daños son muy cuantiosos. ADIF y Fomento solo se van a preocupar de los daños cuando afecten a las estructuras. En lo que los daños solo nos los causen a los agricultores y a ellos no les pase nada, pues como que no sabían que existía el problema. Ahora ya se han enterado que hay un problema. Y le hemos dicho claramente que le vamos a reclamar los daños y que tienen que hacerse cargo porque son ellos los responsables. O eliminan los conejos o pagan los daños, ¿no? Nosotros preferimos que los eliminen y que se hagan controles. Pero los daños que hacen los conejos en esta zona, pues los cultivos de cereal los arrasan. La zona de Zaratán, se puede ver ahí, está el 80% del término municipal comido, a cuenta de los conejos por el basurero, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, en los viñedos secan cepas. Yo soy de Zamora y lo he visto en la comarca de Toro, ¿no? Pasa lo mismo en Ribera del Duero, en la comarca de Morales de Toro, por ahí, que hay una plaga también importante, roen las cepas y secan. Los árboles, yo también tengo cultivo de árboles frutales. Si te roen la corteza alrededor, se acabó el árbol, ya no circula la savia. O sea, es terrible los daños que pueden causar. Otra especie también no es una cuestión ya de plagas, pero sí que hay mucha polémica, es el lobo, la convivencia también con los ganaderos, esa diferencia norte-sur, esa diferente catalogación de especie cinegética o no, y luego además también con un trasfondo de varias sentencias en contra de la normativa de la Junta de Castilla y León en este sentido, promovida por los ecologistas. Es decir, el problema es grave, sobre todo además impacta mucho cuando nosotros los medios de comunicación muchas veces lo mostramos, ¿no? Las imágenes del resultado de cuando el lobo entra en una explotación ganadera, el perjuicio que hace. ¿Cómo conjugamos, cómo se puede conjugar la pervivencia del mantenimiento de la actividad ganadera en determinados sitios donde la presencia del lobo es la que es? Bueno, pues yo creo que hay una frase de Félix Rodríguez de la Fuente que dijo hace muchos años y ahora se viene repitiendo, que el lobo debe de estar donde pueda y donde no cause tantos problemas, ¿no? Y donde se mantenga él solo. Y yo creo que tenemos que mirar a ver cómo es posible la convivencia que ha ocurrido, que ha existido hasta ahora con el lobo en nuestra comunidad autónoma. En Castilla y León el lobo se ha mantenido. Creo que ha sido la única comunidad autónoma y algo en Asturias donde no ha desaparecido el lobo nunca. En el resto de España y en el resto de Europa desaparecieron los lobos. En Castilla y León se mantuvo. Y se mantuvo sobre todo en la Sierra de la Culebra, ¿no? A raíz de las políticas proteccionistas del lobo y del fomento de que haya más lobos, lo que ha ocurrido es una expansión muy importante. Desde nuestro punto de vista, demasiada, ¿eh? Y lo que nosotros decimos es que no puede ser que la expansión de
de una especie salvaje que nadie quiere que desaparezca ninguna especie, y menos los que vivimos en los pueblos, que somos los primeros naturalistas, lo que no puede ser es que esa especie ponga en riesgo a otra especie, que es a los ganaderos. Y miren, la Sierra de la Culebra, precisamente, para que hubiese más lobos, se reintrodujo que hubiese más ciervos, que hubiese más corzos, que hubiese más jabalís, y ahora hay muchos ciervos, muchos corzos, muchos jabalíes, muchos lobos, y ya no hay gente. Y la gente se ha marchado. Hay pueblos donde ya solo quedan jubilados y se van a cerrar. Hay pueblos de la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde nacen más lobos que niños. Y eso sí que es penoso, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay que tener un equilibrio, hay que buscar un equilibrio de todo. ¿Tiene que haber lobos? Sí, por supuesto, pero no puede ser que en Castilla y León demos por bueno que tiene que haber 2000 lobos o más. Porque hay en unas zonas ganaderas donde, volvemos a hablar de despoblación, donde el primer protegido que tiene que estar en el pueblo es el ganadero. En las zonas de la Sierra de Ávila, de la Sierra de Gredos, las zonas de pastos, lo principal que tenemos es, para fijar población en los pueblos, es la ganadería extensiva, y los ganaderos tienen que ser los primeros protegidos. Y luego tiene que haber, pues eso, unas zonas donde ya hay menos ganadería, porque ya se ha marchado la gente, donde pueda fomentarse y quedarse más terreno para lobos, ¿vale? De acuerdo. Pero lo que sí hay que hacer es ser responsables, y en cuanto hay un daño, pagarlo, y pagarlo bien, no cicateramente y echándose para atrás. Y desde luego, hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? En Castilla y León he dicho antes 2000 lobos censados. Para mí son válidos los estudios de la Junta. Los ponen en tela de juicio muchas asociaciones de ecologistas y tal. Yo creo que habría que poner más en tela de juicio otros informes que no fueran de la Administración, ¿no? que serían más particulares. Pero hay otros datos. En Alemania no hay 200 lobos. En Francia, otros 200 y pico. Y fíjate que es grande Francia. Pues poco más de 300 lobos aproximadamente. O sea, otra vez volviendo a mi provincia, ¿no? El instinto. Solo en Zamora hay más lobos que en Alemania y Francia juntos. ¿Cómo se puede comer eso? ¿Cómo se puede hablar de desarrollo rural si echamos a los paisanos de los pueblos? Entonces hay que tener un equilibrio. Nosotros desde UPA, en este caso, hemos hecho un vídeo muy bonito, precisamente buscando eso, dónde se puede hacer esa convivencia, cómo se puede fomentar esa convivencia, si se puede hacer, si no se puede hacer, opiniones de ganaderos, opiniones de ecologistas, y yo creo que eso hay que trasladarlo a la sociedad y decir, primero hay que tener en cuenta que la primera especie que hay que proteger es el ganadero. Claro, él habla de equilibrio, pero ese equilibrio ya no solo, porque sí que hemos escuchado medidas como el fomento del mastín para proteger, etcétera, etcétera, pero entiendo que por lo que usted dice el equilibrio inexorablemente pasa por reducir esa población de lobos de los 2000, y yo no sé si cree razonable bajarlos a 200 en comparación con otros países. No, yo solo he puesto un ejemplo. Yo lo que digo es, yo no digo cuántos hay que eliminar, ¿no? Lo que sí digo es que hay una zona tradicional de lobos que es al norte del Duero, donde es una especie cinegética, que por ser especie cinegética el control que se está haciendo pues deja bastante que desear, porque nunca se llega a las capturas que se programan, que programan los propios técnicos de medio ambiente y que dicen que son necesarios para controlar bien la especie, que tampoco cause peligro para la especie, y nunca se llega, ¿no? Nunca se llega a sus cupos de caza. Y la expansión que ha habido, porque cuando se expanden esas zonas, los lobos tienen que ir a otras zonas a crear su propia manada, a buscar sus territorios de caza, se va expandiendo, y bueno, pues yo lo que digo es que el lobo tendrá que existir donde pueda existir, pero donde cause el mínimo daño posible, ni más ni menos. Y en las zonas donde cause daño y ponga en viabilidad y en peligro la viabilidad de una explotación ganadera, pues habrá que controlar la especie. Pero donde pueda existir, ningún problema porque exista, eso sí, pero que se paguen los daños. Voy a cambiar de tema, y de las especies animales nos vamos a las especies vegetales. En este caso me gustaría hablar de uno de los sectores importantes también en Castilla y León, y como no en Valladolid, como es el sector de la patata, y de esa interprofesional que sigue todavía sin acabar de concluirse, sin acabar de estar lista. Por aquí han pasado otros líderes como Donaciano Dujo o Palacín también, que nos decía, Donaciano, para este 2018 no veo que vaya a estar la interprofesional. Decía que había que seguir luchando. Palacín sí que apostaba más fuertemente por esa lucha por tener la interprofesional. ¿Qué opinión tiene y cómo ve la situación en este momento? ¿Se tendrá en este 2018 o qué habría que hacer para lograrla? Si es que quiere lograrla, claro. Bueno, pues
lo primero que hay que decir es que si no tenemos interprofesional es porque alguien no ha querido tenerla. Hace unos años, desde la Junta de Castilla y León, hace un par de años, se llegó a un acuerdo, año y medio aproximadamente, de las cooperativas de patatas que están en Urcacil y las organizaciones agrarias para crear la interprofesional y tener un reparto equitativo en la dirección. Y hubo una organización agraria que dijo que no estaba de acuerdo, que no quería ese reparto, ¿no? O sea, ahí se habló de tener la misma representatividad Urcacil que cada una de las organizaciones agrarias. Y esta organización no quiso. Y lo que dijo es que había que hacerlo por otro sistema y que había que recoger pues unas elecciones de los responsables de los cultivadores de patatas o recoger las firmas, etc. Bueno, pues no sé si pensaban o que iban a ser más que los demás y por ese motivo no tenemos interprofesional, ¿no? Porque si no ya estaría creada en ese acuerdo y en ese entendimiento con la Junta y entre todos. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que hay problemas para recoger la firma de los cultivadores, porque muchos cultivadores han entendido que la creación de una interprofesional de la patata regional, pues a lo mejor no es demasiado atractiva si no hay un interprofesional nacional. Si no hay una interprofesional nacional, pues algunos a lo mejor se piensan que la interprofesional de la patata regional supondría un coste a los patateros de aquí para hacer campañas de publicidad de consumo de patatas para toda España. Con lo cual, yo entiendo también esa reminiscencia, ¿no? Un coste más añadido a tu explotación cuando ya tienes problemas. Yo creo que es positiva tener un interprofesional, aunque solo sea para sentarse con la distribución y con las cooperativas y con los cultivadores y decir, bueno, vamos a organizar un poco el sector, por lo menos las siembras, las variedades, y eso sí que se puede hacer dentro de la interprofesional, ¿no? Las variedades más atractivas para la industria, etcétera, etcétera. Porque lo otro, pues ya te digo, pues puede llevar a unos costes que luego no sirvan para nada. O sea, con lo cual yo entiendo muchas veces esas reminiscencias. Ahora, bueno, pues se ha creado una asociación para ver si se puede sacar para adelante y yo, desde luego, nosotros apoyaremos a esa asociación para ver si se consigue esta interprofesional. Ojalá, cuanto antes, porque yo creo, pues ya te digo, que es positivo por lo menos poderse sentar y hablar de variedades, de cultivo, de temporadas. Estamos en un país que para el cultivo de la patata sería extraordinario, y porque podríamos suministrar a los consumidores patata fresca de continuo, coordinándonos con Andalucía, coordinándonos con otras zonas de Levante y nosotros, ¿no? Tendríamos durante todo el año patata fresca, tendríamos una patata de calidad contrastada, y aquí lo que está pasando pues es una manipulación muy fuerte de las comercializadoras por traer patata francesa de peor calidad, almacenada en algunos contenedores, con un almidón que cuando vas a comer esas patatas es que casi son incomibles y desde luego, y encima a precios más caros que las de aquí. No es de recibo que se traigan patatas de Francia, se vendan en los supermercados a €1 y las de los cultivadores de Valladolid se queden en las tierras. Claro, y eso sobre todo, es decir, contemplamos ese interprofesional como una herramienta para la organización del sector y también entiendo que para corregir los precios, porque lo que hablábamos, es decir, planteamos una interprofesional de la patata a nivel regional sin que haya una nacional, pero también lo mencionaba usted, todo ello además en un mercado tan sumamente globalizado con un producto estrella que es probablemente de los más consumidos en todo el mundo. ¿Haría fuerza suficiente una interprofesional regional para garantizar por lo menos, porque entiendo que también la patata es uno de los productos con el precio más volátil, digamos, ¿no? Más sujeto a cambios, ¿no? Bueno, realmente es difícil, ¿no?, hacer fuerza desde una región solamente, ¿no?, para ese mercado tan grande, y más teniendo en cuenta que lo que dices, tienes razón, el mercado de la patata, pero es tradicional, siempre ha sido el más volátil. Mi padre siempre fue patatero y yo recuerdo pues de unos años ganar dinero con la patata y otros años tirarlas. Y otros años yo he tenido que llevarlas directamente, transportárselas al mercado de Zamora casi regaladas a un comercial para darles salida, ¿no? Las patatas hay que sembrarlas todos los años porque, ya te digo, unos años te haces rico y otros años te haces pobre, ¿no? Entonces hay que dar una continuidad. Lo que pasa es que el cultivo de la patata hoy tiene un coste terrible, es una inversión terrible y claro, lanzarte a gastarte 5.000 euros por hectárea de inversión
y no saber lo que vas a recuperar es complicado, es complicado. Ahí lo único que tenemos para luchar con eso es el tema de los contratos, fomentar esa contratación de la producción y bueno, que garanticen unos precios dignos. Lo que pasa que bueno, pues siempre hay movidas comerciales y siempre hay operadores que trabajan mejor que otros. Y lo mismo entiendo, caso similar también con otro tubérculo, en este caso la remolacha, ¿no? Que además está pasando por un proceso. Yo sí que es verdad que le confieso que muchas veces se me escapa un poco porque es muy complejo el panorama que se dibuja, ¿no?, para la remolacha. Muy complejo. El problema de la remolacha hoy es muy complejo. La remolacha está de capa caída pues desde la reforma del azúcar, desde la OCM del azúcar, cuando hubo que reducir la producción, y por ese mercado globalizado y esos acuerdos comerciales bilaterales, ¿no? Aquí tenemos que traer azúcar de otros sitios, ese mercado globalizado, el mercado del azúcar está bajo de precios en general, y mientras no se recupere el mercado del azúcar, pues el precio del azúcar de la remolacha pues está bajo. Aquí se está manteniendo el cultivo pues gracias a que se ha, bueno, pues dentro de las ayudas de la PAC, de esas ayudas acopladas a la producción para cultivos estratégicos o que está en peligro, se detrae ayudas PAC de todos para dirigirla a esos sectores. Uno de esos sectores es la remolacha. También hay otra ayuda específica de la Junta de Castilla y León, porque en Castilla y León es un cultivo, siempre decíamos que era un cultivo social, es un cultivo estrella que hay que mantener, porque en torno a la remolacha vive mucha gente, no solo el agricultor, sino porque vende productos fitosanitarios, los transportistas, las propias fábricas, trabajadores de azucareras. Entonces es un sector muy importante. Estamos en una situación muy compleja, muy complicada, y la apetencia por sembrar remolacha no es grande por parte de los cultivadores porque el producto en sí no te paga los costes. Tienes que echar mano de las ayudas de la PAC para pagar los costes de la remolacha, con lo cual, bueno, pues muchos agricultores dicen, ¿y para qué lo voy a sembrar si no gano dinero, si no gano nada, ¿no? Si viene una campaña complicada de riegos, pues peor todavía, como ocurrió la campaña pasada, ha habido una explotación con unos daños terribles. Estamos en una campaña inicial que vamos a tener grandes problemas porque la remolacha ya tenía que estar nacida y no está sembrada. No, con mucho retraso. Tenía que estar ya nacida y no está sembrada, con lo cual en las amplias zonas de cultivo de remolacha pues vemos que va a haber un problema serio también ya esta campaña, con lo cual bueno, vamos a ver cómo se pajea esto, pero desde luego la actitud de la azucarera deja mucho que desear, ¿no? El desafío permanente que está haciendo azucarera con respecto a los colectivos de las organizaciones agrarias, que somos los colectivos que hemos mantenido en las azucareras estos años, y la remolacha cuando no era apetecible también, que se pedía esta remolacha yendo los jefes de cultivo, yendo por las oficinas a pedirnos que incentiváramos el cultivo. Eso se ha hecho desde los colectivos de remolacha de las organizaciones agrarias, y ahora hay una política desde Azucarera, Ebro, bueno, pues de cargarse a los colectivos simplemente para manejar ellos directamente a los cultivadores y buscar un modelo de producción similar a ese de las integraciones. O sea, que el agricultor ya no sea dueño de su remolacha y sea simplemente un trabajador más de la azucarera. Eso es lo que están buscando en muchos casos la azucarera, ¿no? Y desde luego eso es lo que les molesta de nuestros colectivos, y por eso se potencia la contratación directa con azucarera a través de su entidad que se llama Agroteo. Nosotros desde luego vemos que ese camino de Ebro de azucarera por fomentar ese tipo de cultivo pues tiene dos problemas, y es que esa empresa está dando pérdidas. La British bueno, pues es una empresa de accionariado inglés. En cuanto dé algún año más de pérdidas, pues a lo mejor cierra, se tiene que marchar, y el problema es que Azucarera se marche dejando el sector en marcha, que se pueda hacer cargo otra empresa de esas fábricas, teniendo un sector potente, o que se marche habiendo dejado un campo quemado, o sea, que ya no haya apetencia y que haya quemado a todos los cultivadores. Ese es el problema. Ante eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues apostar por la empresa que tenemos aquí, que es Acor, que es una cooperativa y que desde luego está poniendo toda la carne en el asador para mantener el cultivo. No sé si usted con el posible cierre de Azucarera habla de hipótesis o hay indicios que puede... Son totalmente
yo lo que digo es una hipótesis, ¿no? De decir, por las pérdidas. Lo que nos preocupa es, claro, hay una serie ya lleva varios años en pérdidas. Si un equipo, si unos accionistas de una empresa ven que son pérdidas continuadas, al final pueden decidir que se cierra, ¿no? Esto es una hipótesis. Entonces, el problema es que si una empresa cierra, como ha ocurrido hasta ahora, podía vender esas fábricas o ese capital a otras empresas. Claro, si lo que dejas es una tierra quemada, que ya no hay apetencia, que ya no hay interés, y dejas al sector totalmente quemado y hastiado del tema por las manipulaciones que has hecho, pues no va a haber ninguna empresa que quiera seguir para adelante con el problema. Si dejas el sector en marcha y revitalizado, pues porque se marcha una empresa no pasa nada, puede venir otra. Vamos a ir con la última pregunta, Luis. La última ya. Venga, se te ha pasado rápido, Bueno, mire, yo sí que le quería, lo hemos mencionado varias veces, aunque no hemos andado en el tema, que es la PAC, y como decíamos también, bueno, pues han pasado por aquí también otros líderes de otras organizaciones agrarias y le hemos preguntado directamente qué va a pasar con la PAC, y ha habido dos tipos de respuestas, la de Europa nos la va a jugar y la de Europa no nos la va a jugar porque este partido se juega aquí en España o se juega en los Estados. ¿Usted qué opina? Y sobre todo eso, de cara al planteamiento de esa próxima PAC, si de alguna forma la hipótesis de que puedan descender los fondos va a afectar o va a poder afectar y van a tener los estados que contribuir de una mayor manera. ¿Cómo está un poco el panorama? Pues yo creo que la PAC va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Primero, la PAC es la única política común que había en Europa, porque muchas veces cuando se habla del presupuesto, de que todo el presupuesto de la Unión se lo llevaba la política agraria, bueno, es que es la única política común que había. Creo que ahora se quiere hacer más políticas comunes, como es la política de refugiados, la política antiterrorista. Entonces, si va a haber más políticas comunes, vamos a tener un presupuesto que si no se aumenta, se va a tener que repartir más. Con lo cual, ¿qué ocurrirá? ¿Se va a conseguir que los países miembros aumenten el presupuesto para financiar esas otras políticas y que no haya problemas y seguir lo mismo y cubrir la baja de Inglaterra? Pues hombre, yo tengo mis dudas que se consiga cubrir todo. ¿Se puede conseguir que aumenten el presupuesto? Sí, pero no para cubrir todo. Yo creo que va a haber recortes. Y ahora lo importante es la política agrícola común, la PAC, que están promoviendo los Estados miembros de la Unión Europea ahora mismo, la Comisión Europea, es una PAC más abierta a que cada país pueda gestionar más, ¿no? Eso tiene algo bueno y algo malo. Tiene de bueno que la realidad de cada país la conoce mejor el gobierno de cada país y las comunidades autónomas y pueden decidir mejor cómo corregir eso, ¿no? Pero tiene de malo que un país más potente puede financiar más, puede poner más ayudas a sus agricultores que a otros, y ya entramos en que la política ya no sería común. Y yo creo que la política tiene que ser común de todos. Y lo que hay que hacer es decir, vale, yo tengo un presupuesto, es suficiente un recorte. La Unión Europea habla de un recorte, un escenario de un 10, de un 15 o de un 30. Siempre te pone uno malo, uno no sé qué y uno que no hay recorte de nada. Yo creo que vamos a estar en torno a un 8% de recorte casi asumido, fijo, ¿no? Entonces, la cuestión es, ante menor presupuesto, ¿cuál es el mensaje? Y yo digo, sigue habiendo dinero suficiente para la agricultura y la ganadería. Lo que está es mal repartido. Y lo que hay que hacer es incidir en ese reparto. Y lo que hay que hacer es, si de verdad cada país va a poder gestionar cómo se reparten los fondos, eso sí nos puede venir bien, porque tenemos aquí un problema que no tienen otros países. En Francia, en Alemania, ya tienen hecha la reforma. En Francia y Alemania no existen los agricultores a título principal, existen los que son agricultores. En Francia hay 345.000, no llegan a 400.000 solicitudes de la PAC. En Alemania, menos todavía, 300 y algo mil. Y aquí en España había 900.000 y porque se ha hecho un esfuerzo, no sé qué, no sé cuánto, se han quedado en 800 y pico mil. No es de recibo, no es normal. Son más grandes Alemania y Francia que España y tienen menos solicitudes de la PAC. Ellos han hecho su trabajo y aquí no. Aquí la PAC, desgraciadamente, ha servido para todo y la ha podido cobrar todo el mundo. Lo que hay que hacer es incidir que la PAC tiene que ir a las explotaciones prioritarias, a las explotaciones que viven y trabajan en el campo, a las explotaciones que son de los profesionales agrícolas. Ahí es donde tiene que incidirse la PAC. Y, vuelvo a decir, si se hace eso, hay presupuesto suficiente. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, porque se ha agotado nuestro tiempo. La verdad que se nos ha pasado volando. Pues sí. Hoy me riñes tú, en vez de Felipe, No. con esto de que nos quedamos sin tiempo.
Aurelio González. Ha sido un auténtico placer contar con usted aquí en La Quinta Esquina en esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a vosotros, es un placer también y bueno, yo encantado, a lo mejor he hablado demasiado. ¿Qué va? Al contrario, nosotros es que seguro el que tiempo volvemos. Es poco, ya para la temporada que viene vamos a ponerlo de hora y media. Seguro que nos volvemos a encontrar en este plató, les recibiremos encantados, desde luego que sí. Luis Huerga, muchas gracias por habernos acompañado. No están nuestros compañeros del mundo, pero yo sí que me he traído este periódico que les invito todas las semanas a que lean y a que se informen gracias a él, y por supuesto también a que lo hagan a través de la radio en el dial de Valladolid. ¿Cuál es ese dial, Luis? 102.8. 102.8 de FM, ahí encuentran a nuestros compañeros de Radio Castilla y León. Nosotros la semana que viene volveremos con una nueva entrega de La Quinta Esquina. Ahora les dejamos con la mejor programación, como siempre, aquí en La 8. Gracias.